Julián Macías es un destacado experto internacional en redes sociodigitales. Nació en la ciudad de Cáceres, de la región de Extremadura, en España. Después de cursar la licenciatura en Actividad Física y Deporte, viajó a Argentina para estudiar un posgrado en la Universidad Nacional de Tucumán. Ahí dirigió proyectos de cooperación internacional en el barrio popular de San Miguel de Tucumán, Argentina, en los cuales realizó acciones contra la exclusión social de los jóvenes a través del fútbol y la educación. En España, fue participante activo en el movimiento 15M, miembro fundador del partido Podemos y responsable nacional de las redes sociales del mismo partido. Hoy dirige el proyecto Pandemia Digital, un observatorio internacional ciudadano en contra de la desinformación digital y la manipulación mediática. Pues aquí estamos con Julián Macías, pues el mago de Twitter, no sé, bueno, o el contramago, el que devela la cortina del que está atrás, moviendo los hilos de Twitter. Un gusto tenerte, Julián. Un gusto también para mí, y bueno, yo creo que no solamente Twitter, hay muchas más plataformas, pero es verdad que Twitter es la que nos deja ver más información y por eso normalmente los análisis se hacen en esa plataforma, pero no hay que perder de vista el resto que también vienen picantes. Es muy importante porque yo antes personalmente sí estaba obsesionado con Twitter, dedicaba todo mi tiempo ahí, pero ahora sí me doy cuenta que en realidad pues el pueblo más bien está en Facebook, en otras redes, ¿no? O sea, ¿Twitter va perdiendo importancia en general? ¿O? Bueno, nunca fue importante a nivel cuantitativo, siempre fue importante a nivel cualitativo. Ten en cuenta que depende del país, pero digamos en países occidentales, América Latina, Europa, Estados Unidos, no cambian mucho los porcentajes. Digamos que entre el 10 y el 20% de los usuarios de redes están en Twitter, y en Facebook a lo mejor estamos hablando entre el 70 y el 90%, claro, dependiendo del país, pero sí que a nivel cualitativo tiene un peso muy importante porque normalmente Twitter es como, digamos, la vía de comunicación de medios de comunicación, de políticos, y normalmente, si te das cuenta, cuando un medio de comunicación habla de las declaraciones de un político o ha explicado tal en redes, casi siempre el 99% es lo que ha puesto en Twitter. Entonces, digamos que a nivel cualitativo tiene un peso mucho más elevado que el que tiene a nivel cuantitativo, y también es bastante estable. Es decir, la volatilidad de la aparición y desaparición de redes es muy grande, y creo que Twitter es un valor, digamos, bastante estable si esto fuera la bolsa, digamos, y de hecho ahí está que Elon Musk pues ha gastado una importante cantidad de dinero, por lo tanto no creo que sea como un valor, digamos, que va perdiendo valor, sino que es bastante estable dentro del panorama. A ver, tú lo mencionaste, el anticristo de las redes, o no sé, Elon Musk, que es uno de los hombres más poderosos, ricos del mundo, invirtiendo en naves espaciales, investigando la eternidad de la vida, queriendo superar incluso la muerte. Ahora compra Twitter, pero al parecer no es para invertir, es para tener poder, ¿no? Así como Rupert Murdoch también compra periódicos por todo el mundo, no porque le interesa la información, sino porque es una arma política. ¿Tiene malas o buenas intenciones Elon Musk? A ver, yo no quiero dar una sentencia rotunda. Bueno, se ha abierto un debate enorme, ¿no?, con todo esto. Sí que es verdad que a Elon Musk no hay que quitarle méritos, en el sentido que, desde el punto de vista empresarial, ¿no?, pues evidentemente es una persona de éxito. Luego sus opiniones personales pues podríamos valorarlas a lo mejor de otra manera, ¿no? Fue bastante conflictivo cuando se metió en una conversación, no sé si irónicamente o en serio, como apoyando el golpe, diciendo pues daremos los golpes que fueran necesarios, precisamente. El golpe de Bolivia. Claro, precisamente en Twitter lo llegó a publicar como daremos los golpes que sean necesarios, así, no sé si irónicamente de verdad, pero él, más allá de los comentarios, más o menos se sitúa en esta posición, no sé si de derecha, pero como muy liberal, creo que en la parte negativa de la palabra liberal, pero en todo caso, las cosas que él ha dicho en la compra, que todavía no sabemos si se va a comprar, porque ahora está diciendo que tiene que ver cuántos bots hay y todo eso, bueno, yo creo que... todavía está en... Sí, de hecho puso un tuit hace un par de días diciendo, tengo que revisar mi compra, algo así como para ver que me aseguran desde Twitter que el número de cuentas falsas es menor al 5%, yo creo que para nada. Es decir, el otro día en Pandemia Digital lo estuvimos analizando con dos expertos y evidentemente el número de cuentas falsas,
bots, etcétera, es muy superior, pero en todo caso... ¿A qué porcentaje sería? Más o menos. Es así. que estamos hablando que es muy irregular territorialmente. Por ejemplo, en América Latina está desbocado, aquí en México está súper desbocado el asunto, y en otros países de América Latina, quizás en Europa, no sé si en Estados Unidos, el porcentaje no es tan difícil, no es tan elevado, pero igualmente es súper difícil analizar, ¿no? Porque tienen una capacidad de parecer humana muy grande, pero hay un tema de Elon Musk que es el que no conoce mucha gente, que es primero el origen uno de sus principios empresariales, que fue PayPal. Él era socio de Peter Thiel, que era el CEO de PayPal, que le vendió a un gran valor la empresa a eBay, ¿no? Porque eran bastante sinérgicas, y con este dinero, pues lo que se llama la PayPal Mafia, en el cual principalmente está Peter Thiel, pero también Elon Musk, empezaron a invertir en empresas de Silicon Valley o startups, digamos, que manejaban datos. ¿Por qué? Porque evidentemente desde PayPal ya se manejaban datos. Imagínate tener los datos de millones de personas, de saber en qué gastan el dinero, bueno, un montón de datos personales. Entonces yo creo que fueron unos visionarios en el sentido de invertir, y desde la PayPal Mafia, no solamente el propio Peter Thiel fue el máximo inversor de Facebook en 2004, creó su propia empresa, Palantir, la mayor empresa de espionaje digital, cuyos, digamos, contratistas, pues la CIA, el Pentágono, la NSA, el Ejército de los Estados Unidos. Y bueno, si escuchamos a los clásicos, que yo llamo los clásicos, pero bueno, por suerte siguen vivos, aunque en malas condiciones, Snowden, Julian Assange, ya nos dijo que todas estas plataformas hacían algo así como de espionaje de todos nuestros datos y que se usaban. Ahora... Entonces parte de la mafia, Elon Musk. La PayPal Mafia, es verdad que él siguió una vía empresarial no tan asociada a esto, pero a mí personalmente lo que me preocupa es que en el proyecto en el que está involucrado actualmente, y que su socio es Peter Thiel, el dueño aparte es el principal asesor de Donald Trump a nivel tecnológico, también tiene que ver con Cambridge Analytica. De hecho, uno de los trabajadores de Palantir fue el que creó la Quiz App, que consiguió más de 5.000 datos de 80 millones de lectores, con los cuales hicieron la estrategia tramposa para ganar las elecciones. Pero el proyecto en el que está Elon Musk actualmente asociado a Peter Thiel es OpenEA, y OpenEA es el proyecto de investigación más elevado relacionado con la inteligencia artificial, y cualquiera puede buscar en Google o en YouTube algún vídeo y da miedo. Es decir, son conversaciones totalmente humanas. Así que imagínate alguien experto en Big Data y inteligencia artificial tener el control de toda la conversación política del mundo, incluso te diría empresarial y de medios de comunicación, y tener la capacidad de, igual como el ajedrez este inteligente que ganaba a todo el mundo, de ser capaz de convencer o de tener una conversación y cambiar la manera de pensar de millones de personas. Oye, pero a ver, el dueño actual todavía de Twitter es Jack Dorsey, sí, ¿no? No tiene ese perfil. No. Se ha hecho rico, pero al final de cuentas es una persona como que buena onda, ¿no? Más o menos. Bueno, o por lo menos más inocente, que no pertenece para a terminarte mafia, de ¿no? completar lo que ¿Sí? te estaba a contar, la PayPal Mafia fueron quienes crearon YouTube, LinkedIn, Airbnb, Reddit, en realidad casi todas las plataformas, menos Twitter. Era claro, eran como el principal socio, el socio capitalista de Facebook, YouTube, un montón de plataformas, pero Twitter no. Entonces, bueno, ahora digamos que Twitter, bueno, no, son datos ya, tampoco quiere decir que vaya a ser así, pero podría ser, tienen la tecnología para tener el control de todas, si van a tener acceso a toda la información y manipularla con cuenta falsa. Y luego otra cosa, dice, voy a humanizar la red, ¿no? Que no haya bots, que no haya spam, etcétera. Entonces voy a pedir datos para asegurar, claro, y ahí está la clave, voy a pedir datos. Claro. Porque Twitter solamente pide el 33% de los datos que tiene Facebook. Entonces, si a la medida que das datos, sabes que los datos personales asociados tienen un valor muy grande. Entonces, bueno, esta es una parte también del negocio, tener mucha información de mucha gente. O sea, Twitter hasta este momento no ha sido una plataforma disidente, pero tenía un poco de autonomía e independencia, y ahora ya se incorpora en esta gran conspiración. Y también ha sido me estás asustando. También ha sido la más transparente. Es verdad que toda la desinformación y odio, evidentemente, se opera en todas las redes sociales, pero la única que es transparente para saber lo que pasa es Twitter. El resto... Sí, puedes hacer los mismos análisis que tú mismo haces, ¿no? Un procesamiento de grandes cantidades de información y de datos. Puedes conocer un poco más cómo funciona. Mientras intentas hacer algo así en Facebook,
y es una barrera absoluta. El ciudadano común no tiene capacidad de realmente analizar y saber qué está pasando ahí, ¿verdad? Es más imposible. La API, lo que se llama API, que es la entrada, digamos, al acceso a los datos, es totalmente cerrada, y digamos que prácticamente solo Twitter, dentro de la conversación digital, es la única que puede revisar todo lo que pasa en esa plataforma. Pero podemos obligarlos, ¿no? O sea, en México ahorita tenemos una ley de la selva, además son empresas transnacionales, entonces hay un descontrol absoluto. Hay unos amigos abogados, por ejemplo, Ulrich Richter y otros que han intentado demandar a Google, a Facebook, han tenido mediana éxito, pero la verdad es que siempre se protegen en el secreto corporativo y el hecho de que sean entidades de otro país. Y además en México no tenemos leyes realmente para regular las redes. ¿Es recomendable avanzar en políticas públicas y leyes, o eso nos va a generar el otro problema del control estatal y todo lo que eso implica? No, el control estatal es el control ciudadano. Yo creo que, no sé si tiene que ser el gobierno o no, yo siempre apostaría porque sea mucho más abierto con todos los sectores, pero aquí hay una gran estafa, si lo queréis llamar así, que, digamos, ataca a los intereses de la ciudadanía. El primero es el uso de sus datos. Yo creo que esto es como cuando se firma un contrato con un seguro, con un banco, que te dan un montón de folios con la letra chica. Cuando nos bajamos una aplicación, tienes que leer las condiciones, nadie se las lee, son infinitas, es decir, imposible leerla, o en la práctica nadie se las lee, todo el mundo acepta, y ahí estamos dando permiso para un montón de cosas que, a efectos bancarios, esto pasaba también, ha habido sentencias que dice que cualquier persona normal no se lee, no tiene la capacidad legal para entender todo eso, y que no es suficiente una firma de una cuestión. Bueno, yo creo que el abuso de estas plataformas es en muchos frentes. El primero que te decía, el del uso de datos, también el tema fiscal. Es decir, estas empresas son las más ricas y pagan mucho menos impuestos, que te aseguro la persona más pobre, el sueldo más pobre que tenga aquí, pues el porcentaje que paga de impuestos es muy superior a los que ganan las grandes empresas del siglo XXI, que son las Big Techs. Y luego el tercer elemento es cómo influyen por simplificar, en la desinformación y en la generación de odio, incluso en la influencia política, haciendo trampa, porque ahí está el discurso, no, es que le interesa económicamente, pues eso, que el discurso de odio, las fake news se comparten más que las noticias reales, los bots y las cuentas falsas también le interesan porque así hacen que son más cuentas y ganan más publicidad, pero si aludimos a cuál es el origen de estas plataformas digitales, pues seguramente vemos ciertas conexiones de intereses geopolíticos, si los querías hablar así, o el propio hecho, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que es la que más polémica tiene en este sentido, el partner para ver lo que es verdad y lo que es mentira en procesos electorales es el think tank Atlantic Council, que pertenece a la OTAN. Y entonces hemos visto cosas tremendas con la guerra de Rusia a Ucrania, por irnos al evento más reciente. Lo primero, yo condeno totalmente, rotundamente la invasión de Rusia sobre Ucrania y las consecuencias que tiene, pero el nivel de propaganda a favor de Ucrania y en contra de Rusia en estas plataformas digitales es tremenda, y claramente creo que hay un posicionamiento cercano a la OTAN, y si no, no elegirían a un think tank de la OTAN para decir lo que es verdad y lo que es mentira. Atlantic Council. Atlantic Council, presidido, o en su momento fue presidido por José María Aznar. En América Latina y en Europa, José María Aznar, aparte de ser presidente de varias fundaciones de Atlas Network y promotor de esta red a nivel internacional. Mientras bajan de YouTube o de Twitter mismo a RT, ¿no? O se los han sacado de todas la censura, las incluso de Telegram, que es rusa, tampoco se puede ver RT. Y fíjate que en Telegram hay contenido nazi, todo tipo de propaganda, de las cosas más brutales que te puedas imaginar, están ahí sin censurar, pero parece que RT la han podido censurar y claramente creo que no es correcto, pero sobre todo se está viendo la falta de neutralidad de las redes sociales, más allá de estar de acuerdo o no, o de estar de un bando o de otro. Claro, eso no es el chiste. Yo tengo muy cercano el tema de RT, yo fui colaborador de RT durante unos 5 años, justamente en un momento de mayor censura. En México me expulsaron de la radio, de la televisión. Fue muy difícil tener voz en la época de Peña Nieto y Calderón. Claro. Entonces tenía una videocolumna semanal con RT que fue muy exitoso. Fue de hecho por eso que le acusaban a Andrés Manuel en 2018 de ser el agente ruso, ¿no? Porque yo, que era cercano a él en la campaña, etcétera, también trabajaba ahí con RT. Entonces hacen sus conspiraciones, ¿no?
y ahora censuran a RT, pero permiten cualquier cosa, ¿verdad? O sea, en realidad, a veces Facebook y Twitter emiten sus estudios y hacen sus limpiezas internas, pero no hay una política real de control en el mejor sentido de los contenidos, ¿verdad? De hecho, y fíjate, ya te digo, de hecho yo he colaborado en RT siempre que me han llamado. La última vez ya en guerra dije que no iba a colaborar con RT mientras estaba la guerra porque no estaba a favor de ella, pero en todo caso eso no quita que no tengamos una mirada objetiva y de concretar cuáles son los datos, y lo que ha pasado en esta guerra es increíble, empezando porque el mismo día que empezó la invasión, en Facebook hubo publicaciones masivas de videojuegos diciendo que eran aviones rusos bombardeando población civil. Te hablo de una publicación con más de 30 millones de visitas, más de 400.000 veces compartido, una página recién creada con el texto con faltas de ortografía. Esa misma texto con falta de ortografía, igual como en Twitter pasa, estaba publicado cientos de veces, incluso hubo era una escena de un videojuego. Un videojuego de aviones bombardeando población civil. Los noticieros lo reportaron como si fuera un bombardeo Primero fue en redes. Primero en redes tuvo, es decir, que no hubo ningún tipo de censura, sino yo diría que el algoritmo lo hicieron para que lo viera mucha gente, porque no solamente pasó en decenas de publicaciones que tuvieron decenas de millones de visitas, sino que hubo un Facebook Live durante 7 horas emitiendo con más de 180.000 personas en directo, que eso es una brutalidad, en Facebook, diciendo que aviones rusos estaban bombardeando población civil, última hora, en los comentarios decía esto es falso, bórrenlo, y estuvo 7 horas emitiéndose, y esa misma cuenta no solamente fue borrada, sino que todos los días, los primeros días, fue emitiendo vídeos en directo, en bucle, de un videojuego, y esto dio el salto a la televisión, el programa con más audiencia de televisión en España en la franja horaria, el programa de Susana Griso, hizo como un breaking news diciendo, atención, nos llegan imágenes terribles de aviones rusos bombardeando a población civil, y metieron el videojuego, que a simple vista se ve que es un videojuego. Y ese mismo día en el telediario más visto en España pusieron una bomba, una explosión, ni siquiera una bomba, de Tianjin en el año 2015 de China. Y como esa te diría miles, es decir, increíble la manipulación. Y lo más grave, una de las cosas anecdóticas es que pusieron otro videojuego diferente de un simulador de aviones en las redes oficiales del Ministerio de Defensa, diciendo que un caza ucraniano derribó 8 aviones rusos en la guerra, llamándole el fantasma de Kiev. Y lo pusieron en redes oficiales, la gente decía, oiga, que esto es un videojuego falso, son imágenes de videojuegos, no lo borraron. Y no solamente eso, sino que el gobierno de Ucrania, en su página oficial, hizo un montaje con el fantasma de Kiev, un poco el relato heroico, épico de la minoría militar ganando a un gran ejército, y lo publicaron como si fuera real en la página oficial del gobierno ucraniano, sin que pasara nada, ¿no? Y esto yo creo que en otros países no hubiera pasado, ¿no? Increíble, ¿no? La realidad imitando la fantasía, y para que no digan que son las redes los culpables, o sea, son los humanos y los intereses que donde se manipulan, y las televisoras son muchas veces igual de irresponsables que los tuiteros. Vamos a un breve corte, vamos a regresar ahorita con Julián Macías, quien dice que en México somos la capital del bot latino, así que vamos a hablar de ese tema ahora que regresamos. Seguimos con Julián Macías, gracias por visitarnos. Julián nada más está unos días, unas semanas aquí en México, y nos regala este tiempo para TV UNAM. Tú has dicho que México es la capital del bot latino, que aquí es donde más se invierte para manipular la conversación, en particular en Twitter, supongo, pero en general, ¿qué es lo especial o lo fuerte del contexto mexicano? Bueno, a ver, yo cuando hablo que México es la capital mundial de los bots... ¿Mundial? Sí, mira. De lo que yo he analizado, y es verdad que yo casi todo lo que he analizado se centra mucho en América Latina, en España, también en algunos países de Europa, pero en todo caso es tremendo, sobre todo porque no se cuidan, creo yo, o es verdad que por lo menos al analizarlo es tremendo, ¿no? Es decir, hay un caso o varios casos bastante extremos, porque normalmente se simula bastante, o hay bastante conversación orgánica que hace que se camufla, pero en este caso, por ejemplo, yo creo que este titular que tú decías tiene que ver con la conversación institucional del gobernador de México. Del Estado de México, ¿no? Del Estado de México. Mazo. Exactamente. Que, a ver, también quería diferenciar, ¿no? Porque no sé si la cantidad, ahora mismo no recuerdo los datos, pero en torno a 50.000, 60.000 cuentas, una cosa así, que, digamos, es decir, ya a simple vista se ve que no es normal. ¿Por qué? Porque normalmente la actividad institucional
es muy poco, tiene muy poco engagement, ¿no? El decir, vamos a poner el semáforo verde para no sé qué, que era un poco... el listón, ¿no? Y de repente 60.000 Claro, ¿no? 8.000 comentarios, usted es un gran gobernador, maravilloso lo que está haciendo usted, y así, 1.000 comentarios, no tiene sentido, pero sobre todo es que es decir, hacía una especie de vídeos, ¿no? O imágenes, ¿no? Con el tema de los semáforos, que es como, aquí esto no es... Bueno, sí, le parecerá bien, pero no genera emociones y la gente lo comparte, bueno... Entonces tenía siempre el mismo número de retweets y de comentarios y era siempre igual, ¿vale? Entonces al analizar esas cuentas veías que todas tenían el mismo patrón, mujeres de mediana edad, haciendo retweets con el mismo número de seguidores, creados en el mismo momento, todas se seguían entre ellas, es decir, una comunidad solo de mujeres que no tenían otra cosa en la vida que hacer, que decir que maravilloso es usted, haciendo retweets, entonces como súper artificial, y estamos hablando de, pues no sé si eran decenas de miles de retweets, algo que de manera orgánica a lo mejor tendría 3, 4 likes, claro, y poco más, es como muy cantoso, y al analizar en detalle como tenían todas el mismo patrón, pero incluso había otro movimiento, no me acuerdo no recuerdo ahora el nombre, pero que era el 95% cuentas falsas, y era el hashtag, sí que me acuerdo, que era Morena hunde a Puebla. Ajá. Ese hashtag, y había una organización que es como tradicional de la derecha mexicana en un estado, ¿no? Bueno, debe ser de Puebla, entonces era todo puro bot, además cuentas recién creadas. Entonces en el análisis, imagínate, para descubrir lo que es un bot hay como varios indicadores, o una cuenta falsa, pero que de por sí no quiere decir que sea un bot. Por ejemplo, una cuenta que termina en 8 dígitos no tiene por qué ser un bot, pero cuando se crean cuentas masivamente, como pasó en el caso de Bolivia, claro, el 80% eran cuentas terminadas en 8 dígitos, cuando lo normal es el 1%. Lo mismo pasa cuando, si cuántas cuentas en una conversación hay recién creadas en el último mes. Pues bueno, que haya alguna no quiere decir que sea bot. Ahora, cuando lo normal es que el 0,1% sean cuentas recién creadas y en un hashtag el 95% son cuentas recién creadas, con 0 seguidores, con 8 dígitos, entonces rompe toda la estadística y claramente es una alteración de la conversación, y en este hashtag concreto era súper exagerado, y luego hay más ejemplos, ¿no? Y hay otros que has estudiado, por ejemplo, yo defiendo al INE, ¿no? Sí. Hubo una campaña muy fuerte, supuestamente defensa de la democracia, pero en realidad fue un ataque a Andrés Manuel. Incluso a mí me intentaron descalificar por ahí en el camino, porque yo era parte del consejo, el comité técnico de selección de los consejeros al INE, entonces supuestamente íbamos a meter consejeros bolcheviques, ¿no? Entonces ellos defendían al INE. Hay otro que es el de AMLO vete ya, ¿no? De hecho, ha estado documentando. Claro, AMLO vete ya fue, ¿no?, el primer hashtag que yo analicé, es decir, no tenía una relación ni siquiera, bueno, que pueda tener contigo, con otras personas de México, a raíz del enlace del hashtag que analicé, AMLO vete ya. Curiosamente lo hice porque en España simultáneamente se estaba lanzando el hashtag Sánchez vete ya. Exacto. Y precisamente era exactamente igual, el mismo guión, la misma retórica, que era sacar coches con banderas de México, de España, pidiendo la dimisión del gobierno, misma narrativa, mismo bots, es decir, increíble, 500.000 tweets creo que tuvo eso, y las cuentas más importantes eran Frená y Tumbaburro, ¿no? Y precisamente todo el ecosistema que participaba, lleno de bots, pero yo más o menos en este tipo de análisis hago como una matriz de opinión, que son las cuentas que son más retuiteadas, y una matriz de difusión, que es donde están los bots. Entonces, por un lado, vi la gran cantidad de bots y cuentas falsas que había, y luego quién formaba parte de esta matriz de opinión, y aparte de estas cuentas, bueno, bastante llamativas, que luego, si da tiempo, podemos hablar de ellas, lo que vimos es como, o lo que vi yo es como una representación de las fundaciones de Atlas Network, que aquí son 5, Sergio Sarmiento, bueno, había ahí como, también aparecía por ahí Loret, todo ese entorno que yo no conocía, empecé a analizar y vi como una matriz de opinión que son retuiteadas por todos estos bots y que tratan de hacer, y precisamente los mismos eran los que lanzaban el hashtag Yo defiendo al INE, donde tenía mucho peso Coparmex, en este hashtag concretamente, que luego, según investigadores que yo estoy investigando, pero lleva gente como Álvaro Delgado muchos años, tiene una vinculación clara con otra parte, aparte de Atlas Network, que es el Yunque, o estas organizaciones ultracatólicas anticomunistas se autodenominan, pero que ponen mucho dinero para golpear a la izquierda. A ver, esto es muy importante que dices, porque una cosa es que la oposición se organice, invierten con sus recursos, reclutan a gente para hacer una campaña de crítica al gobierno. Esto puede ser absolutamente normal en un contexto democrático. Ocurre cuando el gobierno es de izquierda, de derecha, etcétera. Pero cuando ves abajo, el fondo,
te das cuenta, bueno, tú mismo has revelado en tus estudios, que no es solamente una cuestión de una organización política democrática, sino más bien hay intereses económicos, internacionales, transnacionales muy importantes, y existe esto que tú llamas, bueno, ellos mismos se llaman el Atlas Network, que son una red de diferentes organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, que trabajan juntos en estrategias comunes. Tú mismo señalas esto de España y México. No es que los españoles copiaron a los mexicanos españoles, sino que pertenecen esas dos comunidades a una sola. El golpe a Evo Morales acompañado de una estrategia brutal en las redes sociales. Entonces, para algunos esto podría sonar a una conspiración, pero ¿cómo lo documentas? ¿Cómo demuestras que existe esta red golpista, realmente antidemocrática? Sí, ¿no? Yo no diría de la derecha, son antidemocráticos. Yo los definiría como antidemocráticos porque aparte tienen un origen antidemocrático. Yo muchas veces estas campañas de desinformación o de ataque, ¿no?, manipulando la realidad, de odio, al final, y fíjate que la de AMLO Betella fue uno de los orígenes, al final da igual, es decir, este fue aquí, pero en Bolivia, que lo hice antes, también te llevan a este tipo de fundaciones, ¿no?, que son bastante numerosas. ¿En México cuáles son? Está la de... ¿Coparmex? Ajá. No, Coparmex no pertenece, okay. No. Es Camino a la Libertad, está Sergio Sarmiento, el Grupo Salinas, el IEPPS, bueno, ahora mismo creo que son 5, pero es verdad que la más importante es Camino a la Libertad. Y de hecho, por ejemplo, el propio Sergio Sarmiento durante el golpe, ya que lo hemos hablado de Bolivia, invitó a Vargas Llosa, que también es presidente de una fundación llamada Fundación Internacional para la Libertad. Antes hemos hablado de Aznar, presidente de FAES, otra fundación de Atlas Network, y a todo este espacio lo podemos ver en diferentes actos, el Foro por la Libertad en América Latina, y ahí vamos a ver, pues, desde Guillermo Lasso, que es presidente de la Fundación Ecuador Libre, que también pertenece a esta red, el candidato por Bolivia al partido que forma parte, Yanine Áñez, sacó solo el 4% de los votos, él es presidente de una fundación de Atlas Network y le fueron a hacer campaña Macri, bueno, toda esta gente. Si te vas a Chile, CAS, todo el entorno, como Fundación Ideas Republicanas, bueno, tiene todo un entorno tremendo. Si te vas a Argentina, Milei, Fundación Libre, Fundación Libertad, no solamente son fundaciones de por sí que tienen un manejo de dinero muy grande y aparte opaco, como muchas fundaciones ocurre, sino que también tiene articulado, pues, influencers, medios de comunicación, periodistas, bots, troll center, etcétera. Y yo creo que es interesante saber cuál es el origen. El origen, sus ídolos, o si tú vas a quienes presiden estas fundaciones, pues casi todos tienen en su despacho un cartel de Milton Friedman, el ideólogo digamos, económico de la Operación Cóndor, que básicamente, resumiendo, es que no quieren que exista sanidad pública, educación pública, que no se paguen impuestos, que todos los recursos no dependan del país, sino que sean empresas las que lo gestionen, privatizar todo, y en todo caso es beneficiar a los intereses de una élite económica que precisamente es que la financia. ¿Quién está financiando esta red Atlas Network? Bueno, pues las familias más ricas del mundo, como la familia Koch, la petrolera Exxon, Philip Morris, o por ejemplo Robert Mercer, que fue el que financió el socio capitalista de Cambridge Analytica junto a Steve Bannon. Es decir, que si tú tiras de ese hilo, encuentras que esto es una operación Cóndor 2.0, que básicamente, y aquí operó claramente, por ejemplo, con el apoyo a Peña Nieto. De hecho, la empresa que fue contratada para las redes sociales en Bolivia y ahora actualmente también en México, Celes Strategies, operó también en 2012 a favor de Peña Nieto, con Peña Nieto Transitio Team, es como se llamaba el contrato. ¿Y qué era el Peña Nieto Transitio Team? Bueno, pues es el equipo que hizo Peña Nieto entre que ganó y fue elegido presidente, con candidatos o políticos del PRI, del PAN y del PRD, que tuvieron reuniones con senadores de los Estados Unidos para ver cómo privatizaban el petróleo, que es de los mexicanos, y que se lo llevaban fuera, siguiendo un poco la Operación Cóndor de hacer golpes de Estado y llevarse los recursos a empresas. El mismo Lozoya, en su confesión, ¿no?, en que da información sobre cómo se operó la corrupción y la compra de votos, primero la compra de la presidencia de Peña Nieto, luego la compra de votos en el Congreso para que se aprobara la reforma energética, habla sobre esto, de que mucho del dinero se utilizaba para contratar a empresas de marketing, ¿no? Una de esas era CLS Strategies, ¿no?, que en realidad lo que tú estás haciendo es una agencia de golpe mediático, pues, y en las redes sociales.
sociales. Así es como es una parte central, pues, ya de su estrategia de golpismo, esto de la manipulación de las redes, ¿no? Sí, Celeste Strategies, y creo que a mí me parece increíble que ningún medio de comunicación importante esté día sí, día también atacando al gobierno de los Estados Unidos por el siguiente motivo que te voy a explicar ahora. El gobierno mejor dicho, para dar el golpe de Estado que se dio en Bolivia, bueno, ya se sabe que Camacho se habló que había un acuerdo con los militares, con la policía, con todo esto, pero tenían un apoyo de Estados Unidos en varios frentes, y uno de ellos era el de las redes sociales. Digamos que Celeste Strategies fue la empresa que se contrató para dar el golpe. Quien firmó el contrato luego, cuando ya eran gobierno de facto, fue Arturo Murillo, que es uno de los firmantes de la Carta de Madrid de Vox, que ahora vemos a los de Vox, aquí lo vimos también con el PAN y con Tumbaburro, pero en todo caso Celeste Strategies, yo ya lo reporté, incluso que operó en el golpe de Estado de Honduras, en la campaña sucia del 2012 de Peña Nieto, pero lo que pasó, y esto fue increíble, es que Facebook reportó que se gastaron millones de dólares en publicidad falsa y en la creación de miles de cuentas de perfiles de Facebook y de Instagram para apoyar el golpe de Estado de Bolivia, pero también para atacar los gobiernos de Venezuela y de México. Y aquí lo curioso es que quien estaba detrás de esa campaña, de hecho cuando salió el reporte, al día siguiente Celeste Strategies borró de su web a Juan Cortiñas, que era un operador local, y a Mark Feyerstein. Y este nombre es clave porque él ya había sido anteriormente funcionario de la OEA, que es uno de los elementos clave eso que era el elemento que hacía que fuera el golpe, que era como un fraude electoral, cosa que se demostró que no lo hubo, pero también era asesor de la USAID, y lo grave no es que fuera, sino que después de que fue pillado articulando, no solamente apoyando un golpe de Estado, sino ataques a gobiernos soberanos como el de Venezuela y como el de México, pues Biden, los demócratas, digamos, lo eligieron como principal advisor de la USAID para América Latina. Claro. Entonces, lo de la impunidad de la mentira y de este tipo de campañas... medalla, un premio. ¿Sí? Claro, claro, como premio. Entonces me parece extremadamente grave a nivel diplomático, a nivel internacional, y que creo que a niveles geopolíticos demócratas y republicanos son bastante parecidos, aunque es verdad que los republicanos tienen toda esta red, están más asociados a esta red, a la network, pero no hay que olvidar la financiación que se hace desde la USAID y de la NED, de la National Endowment Democracy, que fue un invento de Ronald Reagan cuando fue el escándalo de la financiación de las contras, asesinando a civiles y a sandinistas con dinero, y esto no le escandalizaba a los Estados Unidos, que asesinaran a civiles con dinero negro y que financiaran a terroristas. Lo que fue un escándalo es que este dinero, para que fuera negro, se consiguió de la venta de armas a Irán, que era un país enemigo que tenía diplomáticos secuestrados en ese momento. Esto fue un escándalo, y a partir de ahí la CIA, digamos, se dividió, o por lo menos las operaciones en América Latina se hacían a través, y se siguen haciendo a través de la USAID y de la NED. Entonces, más allá de que haya organizaciones más o menos relevantes, pero estudiando los casos de Bolivia, estudiando los casos de Ecuador, estudiando el caso de ahora reciente de Cuba, y estudiando todos los casos, es decir, es como lo de los bots. Bueno, esto no quiere decir, pero cuando vemos que todas estas organizaciones financiadas de los Estados Unidos son, en el caso de Bolivia, claramente golpistas, y en otros casos desestabilizadores de gobierno, pues yo creo que hay que sumar las tres patas de financiación internacional golpista en América Latina. Una es las networks, otra es el Yunque, organizaciones ultracatólicas, que tienen un montón de organizaciones, y la tercera es la financiación de Estados Unidos, y yo creo que se debería revisar ese tipo de relaciones que no son nada amistables, de dinero público de los Estados Unidos para desestabilizar gobierno o dar golpes de Estado. Pues muy duro el diagnóstico. Pero claro, yo lo puedo afirmar así de claro. No, además lo has documentado, no es que lo estás imaginando, lo ves en acción, esta conspiración en contra de la democracia en América Latina. Esto es muy importante. Vamos a ir a un segundo corte y regresamos con Julián Macías. A ver si nos das también esperanza de cuáles son las estrategias de la sociedad civil, de los gobiernos progresistas para revertir todas estas fuerzas que traemos en contra. Ahorita regresamos con Julián Macías, no se vayan. Pues aquí seguimos con Julián Macías. Mira, por lo que relatas, que por un lado las redes sociales controladas por una mafia hipercapitalista neoliberal, por otro lado, las redes internacionales de manipulación mediática, de Dallas Network, que tienen intereses también muy específicos. Nuestra mejor defensa es, por un lado, la ciudadanía, y por otro lado, también los gobiernos progresistas pueden hacer mucho, ¿no?
tendríamos que ya estar planteando una soberanía informática, ¿verdad? Tener nuestras propias redes sociales. ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no tenemos en cada país su propia red? O sea, yo sigo en Twitter, en Facebook, etcétera. Yo sé que es difícil, la gente está acostumbrado y hacer algo nuevo siempre es difícil, pero hay experiencias exitosas de países que han declarado esta soberanía, o cuáles serían las rutas para hacerlo. A ver, la pregunta que tú dices, ¿por qué no pasa esto? Bueno, ¿y por qué la riqueza del mundo, el 99% la tiene el 1%? Bueno, pues son las mismas reglas neoliberales, si las quieres llamar así, que operan en todo sentido. Y creo que, si bien en el norte de Europa creo que hay algunos proyectos que tienen cierta consideración, por lo menos en el uso de los datos, que los algoritmos sean públicos y tal, sí que creo que las otras alternativas de soberanía digital no son tampoco muy halagüeñas. Es decir, podemos hablar de China. Es decir, China lo tiene claro, es decir, ellos saben de tecnología y saben que el uso de datos que se dan de las plataformas es importante, que, bueno, entonces tienen un cerco total y ellos tienen sus propias redes sociales. ¿Y funciona? Bueno, que sí, pero tienen... Es decir, lo mismo que se hace con estas plataformas y cierta connivencia con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, pues ellos lo hacen claramente. Es decir, WeChat o otro tipo de plataforma no solamente sirve de mensajería personal, también de redes sociales públicas, también para hacer compras, y toda esta data la maneja el gobierno. Incluso hay como sistemas de puntos de buen ciudadano en función de la actividad que tú tengas, incluso si no eres buen ciudadano porque bueno, pues haces cosas incorrectas y todo eso está controlado, pues no tienes acceso a ayudas públicas para una vivienda o ese tipo de cosas. Si pusiste alguna grosería en tu WhatsApp, claro, te quitan total. Entonces no sé si ese es el mejor camino, yo diría que no. Y luego, por ejemplo, Rusia, que es un poco un sistema híbrido, si bien no es imposible tener, pero operó sus propias redes sociales como VK o otras, sabiendo la importancia que tiene la soberanía digital. No sé, no podría hacer un análisis, pero yo diría que es una cosa mixta entre lo de China y las occidentales, ¿no? Pero aquí, para ver la importancia que tienen estas plataformas digitales y el uso de los datos y la importancia que tiene a nivel geopolítico, es como Donald Trump prohibió a TikTok, porque fue la primera plataforma importante a nivel mundial o que entró en Occidente, de origen chino. Entonces le dijeron, o te dejas comprar por una empresa de Estados Unidos y le cedes los datos, o aquí no operas, ¿no? Que es un poco lo que hace China, o incluso lo que hace Cuba a nivel, decir, bueno, podéis entrar, pero el 51% de las acciones son del gobierno y tenemos poder de decisión. En todo caso, creo que estamos en un punto crítico. Pues parecían muy amables las redes sociales, ¿no? Yo creo que siempre, y de hecho yo creo que era un punto de contrapoder a los medios de comunicación tradicionales, que necesitan un capital. Entonces, de manera gratuita podías, bueno, pues radiar o hacer comunicación y llegar a mucha gente. Los algoritmos han ido cambiando, pero en todo caso sí que creo que queda pendiente por lo menos dar pasos, y yo diría como punto número uno, bueno, yo diría 3 frentes. Uno, que paguen más impuestos, ¿vale? Y ahí yo creo que todo el mundo estará de acuerdo. El segundo, el tema del acceso de los datos y qué se hace con los datos, incluso la publicidad de los algoritmos. Y el tercero, el que más opera, creo, contra la democracia directamente, es que son elemento clave para cambiar la conducta y la percepción de la gente de la realidad, donde la mentira y el odio, pues es una estrategia, aparte muchas veces combinado con los medios de comunicación. Y al final, vinculándolo con lo anterior, esta minoría, que es una élite económica, que lucha por sus propios intereses y no por los de la mayoría, tiene tal capacidad de poder que el elemento de la mentira es muy importante, porque realmente si todo el mundo conociera la realidad, esta gente no tendría ningún peso, tendrían una presión tremenda, y al final el control de los medios, y te diría también el control de las plataformas, pues es muy importante también para lo que decía Malcolm X, acabará odiando al que te defiende y amando a tu verdugo, ¿no? Pues... Pero a ver, técnicamente hablando, ¿no es difícil crear una red social, o sí? O sea, para un programador, o sea, WhatsApp, Twitter, Facebook, no tienen, o sea, son muy poderosos, sobre todo porque son muy populares, tienen muchos consumidores, pero para diseñar una red propia se podría hacer. No, de hecho hay software libre. Es una cuestión de decisión, ¿no? O sea, si un grupo potente de ciudadanos o un gobierno con liderazgo dijéramos, vamos por allá, eso va a ser nuestra red, nos vamos a comunicar,
tendríamos que poder hacerlo y cuidando estas cosas como para no caer en el fenómeno chino que dices de hipervigilancia o control social desde el gobierno. O sea, tendría que ser más sencillo. La cuestión no es tecnológica, la cuestión es de dinero, es decir, y el dinero compra medios de comunicación y compra políticos, principalmente compra políticos y simplemente, o compra empresas de comunicación, es decir, o todos forman parte de un mismo fondo de inversión. Aquí, en México o en otros países, los planes, cuando te compras internet para tener, yo por ejemplo, que no tengo números, pues lo primero es comprarme una tarjeta y dices, bueno, aquí te regalamos, si tienes ilimitado, conversaciones de WhatsApp. Sí. Ah, bueno, ya me están metiendo en WhatsApp y de redes sociales, pero ¿de qué redes sociales? No de todas, de esta y de esta. Entonces, al final, digo que tecnológicamente no es complicado, de hecho, hay... digamos, software libre que imita prácticamente lo que es Facebook, lo que es otras plataformas, pero claro, la inversión para que eso sea prioritario. Y luego hay un elemento que es lo que pasa, por ejemplo, con WhatsApp y Telegram. Telegram es una tecnología mucho más avanzada, parecida a WhatsApp, pero mucho mejor, pero como la mayoría de la gente está en WhatsApp, pues se va a WhatsApp. Lo mismo pasa con las redes sociales. Cuando se cabrean con Twitter porque hay un baneo, vámonos a Parler, vámonos a Mastodon, dura un día. ¿Por qué? Porque la gente está en Twitter. Entonces, yo sí digo que hay que apostar por todo eso, sin dejar de estar en otro lado, pero evidentemente lo primero que hay que hacer, más de poner una alternativa total, es que, ya que son mayoritarias, influyen en la ciudadanía y está vulnerando algunos derechos de la ciudadanía, que avancemos en que se protejan los derechos de la ciudadanía que se están vulnerando con la participación de estas plataformas. A ver, hay un esquema que muchos utilizan para criticar la conversación en las redes sociales. Hablan de la polarización, ¿no? Como si eso fuera el problema central. He visto algunos documentales recientemente, no me acuerdo de los nombres, que justamente denuncian que Twitter y las redes sociales están polarizando a la sociedad. Yo de repente me quedo pensando, ¿eso es realmente el problema, la polarización? De repente la polarización puede ser reflejo de algo positivo, porque en realidad la polarización es de la sociedad, ¿no? Entre clases sociales, entre razas, entre géneros, o sea, hay una brecha social, y que eso se refleja en las redes no es necesariamente negativo, puede ser incluso un paso hacia la conciencia y el avance. Entonces, ahí en el Tlatelolco Lab, donde nos has visitado aquí en la UNAM, el programa universitario, hemos estado analizando este tema, cómo ir más allá de ese esquema tan cuadrado, liberal, de repente neoliberal, de que, ay no, tenemos que combatir la polarización. ¿Qué es el verdadero problema en las redes que tenemos que combatir y cuál es la visión alternativa? A ver, esto de la polarización, si quieres, bueno, hay documentales como El dilema de las redes sociales. Esa fue. Claro, sí. Por lo que me estabas diciendo, me parecía que era esa, donde hablaban muchos ejecutivos de las diferentes plataformas, siendo muy críticos y diciendo, estamos aquí, no sabíamos dónde nos metíamos y lo que hemos provocado. Bueno, hay un dato que da un ejecutivo de Facebook que dice que las noticias falsas se comparten 6 veces más que las noticias reales. Estos son datos y ese creo que es el problema. Y el problema... creo que va como contrapartida de un uso de las redes sociales favorable, por ejemplo en España te puedo hablar del 15M o incluso de Podemos, como ese sistema, digamos, corrupto o que benefician a las élites, las redes sociales sirven para criticar todo eso y, por ejemplo, en España tuvieron que crear box con un mensaje insultando o mintiendo con el tema de la mentira y el odio muy participativo para tener peso. Y al final el discurso del bipartidismo, que es como la parte central, PSOE y PP, es como los dos extremos son iguales, es como, no, es que el fascista, el antifascista lo mismo, el racista y el negro es lo mismo, no soy ni machista ni feminista, es como ese tipo de... Donald Trump y Evo Morales, ¿no? Los dos extremos, tenemos que estar en medio, ¿no? Claro, es decir, realmente creo que el problema, yendo un poco a la parte tecnológica, hay un elemento, y de hecho Cambridge Analytica usó herramientas, un método científico de cambiar la conducta de la gente, pero previo estudio, digamos, bastante documentado científicamente, que tiene que ver con los sesgos. Es decir, normalmente, y esto lo han usado desde Roger Ailes, Fox News, que es el medio asociado, decía Roger Ailes, que es una serie que también te recomiendo, que es The Loudest Voice, en el cual ven, como él dice, cosas que son verdad y él lo usa y dice, la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada y se quiere sentir informada según sus prejuicios y todo esto. Entonces, un elemento clave de la polarización, si lo quieres llamar así, es el elemento de la posverdad, ¿no? Es el cual tú conectas emocionalmente con alguien. Entonces, si esa persona odia a otra persona, a un colectivo, a una ideología, si tú lanzas mensajes de odio hacia ese colectivo, lo va a recibir, lo va a compartir y le va a parecer encantador. Entonces, no es tanto que las noticias falsas se compartan más, sino que quien crea los mensajes de odio
para generar odio hacia otra persona, ideologías, partidos, etcétera, en su ingeniería de mensajes, la verdad es un problema, porque no siempre, es decir, con la verdad no se construyen los mensajes que movilizan más y generan más odio. Entonces, por eso, es mentira, pero realmente lo importante para que se compartan no las mentiras, sino que en ti genere un odio. Es decir, que seas capaz, por ejemplo, de poner un vídeo manipulado de personas negras pegándole una paliza y decir que es en tu pueblo, en tu barrio, donde sea, y a medida de manipulación de ese tipo tú vas creándote un odio hacia personas de raza negra o hacia el colectivo feminista o hacia incluso los que luchan por los derechos de los más vulnerables. Entonces, con esa manipulación vas generando odio y ya tienes un prejuicio para que cualquier contenido de odio hacia ese colectivo, pues a mí me refuerce y yo lo comparta. Entonces esa es la clave y eso creo que es lo que hay que combatir. Hay un gran problema en la sociedad crítico, tanto medios de comunicación con las plataformas digitales, que es la impunidad de la mentira. Y precisamente, ya no hablo de opinión, todo el mundo puede dar la opinión, pero por ejemplo el otro día en Argentina se dijo, en un vuelo de aerolínea argentina ha muerto un niño de 3 años. Es falso, no es una opinión, es falso, con todo tipo de detalle. Entonces, igual como en otras profesiones, como puede ser la de conductor o la de albañil o el que vende fruta, si te vende una fruta podrida, no puede estar vendiendo fruta podrida todos los días, tiene su sanción. El que va a 180 le ponen una multa o le quitan puntos y si va acumulando pérdida de puntos no puede ejercer la profesión. En el ámbito de la profesión de la información, quienes están normalmente en los programas de máxima audiencia, la mejor hora, mayor publicidad, son personas que mienten. Y de hecho, te he comentado el ejemplo de Mark Feijenstein, le pillan con toda operando con mentiras, haciendo golpe de Estado y lo nombran. Pasa igual en España, Oki Diario, que es un diario de fake news, de mentira, es el medio más presente en todas las televisiones. Te estoy diciendo, en todos los programas de tertulia política, y tienen 1 o 2 colaboradores. Y todo el mundo sabe que es el diario de fake news, pero el poder lo ha colocado ahí para polarizar y para generar odio hacia ese partido, hacia ese colectivo, y a base de repetir diariamente manipulación y mentira, pues va generando una masa crítica que odia a cierto partido, a cierta ideología, a cierta persona. Y la pandemia y el aislamiento han empeorado todo esto, es mi impresión. Ya ha hecho inmensamente ricos, ya más ricos de lo que ya eran estas grandes empresas, y además los han empoderado sobre nuestras mentalidades. Ya de por sí estábamos en sus garras, pero la pandemia como que fue un quiebre histórico, ¿no? Claro, hay 2 elementos importantes. Una, el tiempo que pasamos con los aparatos digitales, ¿no? Creo que se multiplicó por 5, por 6, una cantidad bestial, y luego la incertidumbre emocional. Claro. Porque todo esto, más allá de la situación crítica económica, de salud, etcétera, es que no sabíamos cuál era la solución. Entonces, ese estrés emocional ayuda mucho para todo el tipo, bueno, el tema de las teorías de la conspiración o del negacionismo, pues ha tenido mucho peso, pero sobre todo, ante tal avalancha de estímulos digitales y de estar tanto tiempo conectado, yo creo que, y precisamente Pandemia Digital nace en el momento que explota la pandemia del coronavirus, porque fue una explosión de estrategias de odio y de mentira, y además con mucho éxito, usando a veces el coronavirus, pero otras veces, digamos, aplicando para todo. Entonces yo creo que había un caldo de cultivo, que es la impunidad total para hacer este tipo de estrategias, que seguimos igual, no hemos avanzado nada, pero que yo creo que ha tenido, es decir, que todo este tipo de estrategias se ha multiplicado por estos 2 elementos. Más tiempos conectados a los dispositivos digitales y, por otra parte, el estrés emocional, la incertidumbre de qué va a pasar. Sí, yo creo que estamos en un momento crucial para salir a abrazarnos, ¿verdad? Para reconectarnos con la humanidad después de este trance. Y generar nuevos sentidos comunes, nuevas luchas, y es un privilegio tenerte, estimado Julián, aquí. Espero que regreses muchas veces aquí a la UNAM y a México. ¿Algún último mensaje que tienes para los estudiantes de la UNAM? Somos 360 alumnos de la UNAM. ¿360 o 360.000? 360.000 alumnos, sí, así sí. es. No, el privilegio es mío, la verdad es que estoy encantado, y mi deseo, es verdad que tenía muchas invitaciones, de hecho lo hemos hablado, de poder venir también en la feria del libro, de Zócalo, y siempre pues, el tema de la pandemia es un impedimento, así que bueno, primera opción para viajar, México desde luego, y
y poder aprovechar la amabilidad y bueno, la verdad es que lo mejor de México son los mexicanos y las mexicanas. Y yo el último consejo que puedo dar es que seamos críticos, es decir, que veamos que esta realidad existe y es histórica, es decir, hay una élite económica que solamente a través de la mentira y de odiar a las personas o a los colectivos que tratan de luchar por el bien de todos, digamos que es la única manera de supervivir de esos privilegios que tienen. Y luego dentro de esta pandemia, ¿no?, como consejo de que no nos creamos todos, seamos la ideología que tengamos todos, podemos ser víctimas de este tipo de estrategia, de creernos lo que nos parece. Y sí que en la conversación siempre pediría que no se sumen al carro del insulto y tal, que no defendamos las ideas, pero el troll, incluso querer convencer a bot o a troll de una cosa que no le vas a convencer, pero sí que en conversaciones incluso normales yo creo que la amabilidad, la defensa de las ideas y el respeto al prójimo es clave. Y en todo caso, también a nivel político, me parece, por el contraste de España y México, más allá de los gobernantes que han tenido, que por ejemplo tienen el ranking número 1 en espionaje a sus ciudadanos, México espió a más de 15.000 personas con Pegasus, que ahora en España saltó ahora que están espiando a gente del gobierno, pero sobre todo el tema de la reforma, que no hemos comentado nada, de la reforma eléctrica, me parece, a lo mejor me estoy saliendo un poco de tema, pero es que me choco tanto que tengo que decirlo, el tema de queremos una energía más limpia y más barata precisamente de ese 1% que controla todo, las empresas eléctricas, y digo nombres, Iberdrola, Repsol, Energética, son claves, primero porque tienen comprado toda la prensa, y te pongo por ejemplo el Mundial de Brasil, invitó a los 40 periodistas más importantes de España, los invitó con todo pagado al Mundial de Fútbol de Brasil. Luego aparte no pagan impuestos, en la misma lógica que estamos hablando. Iberdrola tiene 58 filiales fuera, sin paraísos fiscales, para pagar menos impuestos. Compran políticos. Las empresas eléctricas han tenido dentro de su nómina a 3 presidentes de gobierno de España, a más de 20 ministros y a más de 40 secretarios de Estado, que son los que hacen las normas para que estas empresas eléctricas se forren. Por lo tanto, a mí me da mucha envidia cuando veo Pemex y veo que está la mitad de barato la gasolina, y no solamente eso, sino cuando echan la gasolina le están aportando céntimos y pesos a la salud pública, a la educación pública, y no se van a paraísos fiscales para ese 1%. Y esto lo digo claro, esta es la lucha de estos que estamos hablando de Dallas Network, no pagar impuestos, quedarse con lo de todos una minoría, y al final es la lucha histórica de David y Goliat, del 1% contra el 99%. Seamos críticos y luchemos por los intereses de la mayoría y de aquellos colectivos y personas que luchan por los intereses de la mayoría. Muchas gracias, querido Julián. Un gusto tenerte El gusto aquí. es mío. Gracias a nuestro amable público por estar con nosotros de nuevo en estos Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días en TV UNAM.